Bueno, vamos, mis hermanos, retomando lo que vimos por la mañana, este asunto del Tribunal de Cristo. Pues ya dijimos que iba a tener como objetivo una premiación para los creyentes, y hablamos de que esos premios son mencionados en la Biblia como coronas, ¿sale? Como coronas. Entonces, estas coronas se otorgan a los que edificaron su vida con esos materiales que no se destruyen a través del fuego. Sí, es una ilustración para hablar de esas obras que ante los ojos del Señor fueron hechas con la motivación correcta, con el pensamiento correcto. Y la Escritura nos menciona 5 tipos de corona. Que quise tocar este tema porque de alguna manera nos ayuda a enfocarnos sobre algunas cosas que son importantes, que el Señor va a evaluar, y al menos de lo que se nos ha revelado aparecen estas cinco coronas. Entonces vamos, mis hermanos, allá a la primera epístola de Pablo a los Corintios. Primera epístola de Pablo a los Corintios, en el capítulo 9. Capítulo 9. Y quiero que fijen ahí su vista, su atención. A partir del versículo 24. Versículo 24. A ver, ya sé que son rápidos con la Biblia, entonces solamente les voy a dar unos segundos para que ubiquen. Y dice ahí el verso 24: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Ahora, observen que Pablo utiliza aquí otra vez este asunto de una carrera, ¿sí? Y se va a dar una premiación a quien termine esa carrera. Obviamente está hablando de la vida, esa vida cristiana que tenemos que correr. Y luego dice el apóstol: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Sí, ahora aquí menciona otro tipo de competencia, que es la lucha. Estos eran deportes que se practicaban en esos juegos, como los olímpicos, las carreras, la lucha. Y aquí Pablo menciona ambas, ¿sí? Una carrera y una lucha. Y él dice que los atletas que participaban en estos juegos se esforzaban por recibir esa corona que hemos dicho que era de laurel o de olivo, y es una corona corruptible. ¿Cuánto tiempo podía durar una corona de laurel? Pues seguramente que unos días, y después se secaba y se deshacía, ¿sí? Pero nosotros luchamos, dice Pablo, por una corona incorruptible. Ahora, esta corona, mis hermanos, es para aquellos que logren tener dominio sobre ese viejo hombre, sobre esa vieja naturaleza, ¿sí? Que está en nuestros miembros, que está en nuestro cuerpo, y que a menudo llega a controlar al cristiano, ¿sí? Cuando estamos hablando, mis hermanos, acerca de este viejo hombre, estamos hablando acerca, como dice Pablo aquí, de esta carrera. Estamos luchando contra nuestra carne. ¿Se acuerdan que ya hubo una predicación acerca de luchar contra la carne? Bueno, pero aquí el apóstol Pablo va a agregar algunas cosas que son interesantes y que vale la pena que consideremos. Dice en el verso 26: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido
heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. A ver, quiero llamar su atención a esto porque quiero que centremos nuestra atención en estas cosas, ¿sí? A ver, va a haber un premio o una corona para aquellos que han logrado tener control de su vida en esa lucha contra el pecado. Ahora piensen un instante. Si su vida terminara en este momento, ¿ustedes recibirían esa corona? ¿Cómo les ha ido en esa lucha contra la carne? ¿O será que la carne nos domina más de lo que debería? Ya hemos hablado de que estos premios se van a dar en base a las intenciones con que hacemos las cosas, ¿sí? Y decíamos que muchas cosas de las que hacemos día a día tienen que ver más con satisfacernos a nosotros que con buscar la gloria de Dios. Ahora, si hemos vivido, mis hermanos, satisfaciendo la carne, muy probablemente haya muchos que no vayan a recibir este premio, esta corona, este reconocimiento de parte del Señor Jesús. Entonces, Pablo mismo estaba centrado en eso. Pablo, el más grande evangelista, el teólogo más extraordinario que ha habido, un apóstol del Señor. Y él dice, yo tengo cuidado de eso, porque no sea que habiendo yo anunciado el evangelio a mucha gente, me vaya yo a quedar sin esta corona, sin este premio. He participado en la carrera, en la lucha también, pero aún así puede ser que no obtenga ese premio. Ahora, solamente tomen en cuenta que quien lo está diciendo es Pablo, ¿sí? Porque eso quiere decir que la lucha contra la carne siempre va a ser difícil. No es algo fácil, mis hermanos, y yo creo que lo sabemos como cristianos. Todos batallamos, algunos contra nuestro carácter, por ejemplo. Hay algunos que se enojan muy fácilmente, que tienen dificultad para controlar su lengua, que tienen dificultad para controlar sus ojos, que ven, sus pensamientos. Luchamos, mis hermanos, contra ese viejo hombre que nos atrae hacia las cosas de abajo, nuestros deseos malos, ambiciosos. Incluso hablamos acerca del pecado sexual. Bueno, son muchas cosas contra las que el cristiano tiene que batallar, pero Pablo dice algo interesante, ¿sí? Dice ahí en este pasaje, dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, y de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, ¿sí? Es decir, él tiene un objetivo en esa carrera, y además disciplina su cuerpo, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, sino que golpeo mi cuerpo. Ahora, la Iglesia Católica Romana ya saben cómo interpreta esto, ¿verdad? De una forma literal. Parece que no están entendiendo que aquí hay una comparación de una carrera y una competencia de lucha con la vida. Y cuando Pablo está hablando de golpear el cuerpo, no está hablando, mis hermanos, de que vayas y te hagas un látigo y te golpees en la espalda. Porque así lo entiende la Iglesia Católica. De hecho, no sé si sabían ustedes que, por ejemplo, Juan Pablo II, en las memorias que se escribieron de él, era uno de los hombres que se flagelaban. Se encerraba en su cuarto y se golpeaba la espalda hasta que le sangraba. Y muchos católicos actualmente siguen haciendo eso. Yo estaba apenas oyendo a un católico en internet que él dice que su manera de castigar su cuerpo es que se para muy temprano por las mañanas y se baña con agua fría. Y cuando siente que ha cometido algún pecado, se golpea la cara en la parte de los ojos. Entonces la Iglesia Católica no entiende esto, ¿sí? Pero nosotros, yo espero que entendamos a lo que se está refiriendo aquí el apóstol Pablo, ¿sí? Él está hablando de disciplinar a tu cuerpo, porque ya sabemos que el pecado está en nuestros miembros, en esos deseos físicos de obtener cosas, de querer realizar ciertos actos que no son gratos delante de Dios, de no tener control de nuestras palabras.
Entonces tenemos que aprender a disciplinar al cuerpo. Por eso, mis hermanos, es importante, ¿sí?, que sepamos que debe haber una disciplina en nuestra vida. Así como hemos adquirido disciplinas, por ejemplo, de llegar a tiempo a los cultos, esa es una disciplina. Y de alguna manera el asunto de la pandemia nos ayudó un poquito, ¿verdad? Y ahora ya se quedó como un buen hábito, lo cual demuestra que sí podemos, mis hermanos, ir adquiriendo buenos hábitos en nuestra vida. Ahora, ¿cómo se disciplina al cuerpo cuando tienes que luchar contra la carne? Sí, pues tienes que llenar tu mente de cosas espirituales en primer lugar. Sí, una forma de andar en el espíritu es que la palabra de Dios esté en tu mente, en tu corazón, en abundancia, como dice Pablo, ¿sí? Pero la otra parte es obligarte a seguir la palabra de Dios y comenzar desde las cosas pequeñas, si eso es posible, ¿sí? ¿Cuánto tiempo pasas delante de la televisión? ¿Cuánto tiempo te dedicas a las redes sociales? ¿Cuánto tiempo te la pasas haciendo cosas que no tienen nada que ver con lo espiritual? Tienes que ajustar tus horarios, es parte de la disciplina. También hay disciplinas, mis hermanos, incluso acerca de la cantidad de cosas que comemos, el tipo de alimento que tomamos, porque es verdad, mis hermanos, que nuestro cuerpo, como templo del Espíritu Santo, debería ser un cuerpo sano. Pero resulta que en muchos cristianos, las iglesias están llenas de gente con malos hábitos en todo sentido. Pero ¿saben por qué es eso? Porque estamos acostumbrados a no tener disciplinas para nada. Y una forma de disciplinar el cuerpo es no darle al cuerpo lo que el cuerpo quiere. ¿Qué quiere tu cuerpo? No se lo des. Ya esto lo hemos dicho en otras predicaciones. ¿Sí? ¿Qué se te antoja? ¿Se te antoja ir a, no sé, darte una comilona de algo? No lo hagas. No porque comer sea malo, sino porque tienes que acostumbrar a tu cuerpo a obedecer a tu mente y no seguir siempre tus deseos en todas las cosas. Porque una verdad que es cierta es que si al cuerpo le damos todo lo que quiere, menos control tenemos de él. Entonces tenemos que aprender, mis hermanos, a ir sometiendo al cuerpo al control del espíritu. Y a eso es a lo que el apóstol Pablo llama golpear nuestro cuerpo, ¿sí? Ponerlo en servicio a las cosas de Dios. Ahora, esto es algo que obviamente nos va a tomar un tiempo, va a hacer que nos obliguemos a ser disciplinados, a que aprendamos la palabra de Dios, porque también hay deseos que son buenos. Y así como disciplinamos al cuerpo para no hacer lo malo, lo tenemos que disciplinar para hacer lo bueno. ¿Sí? A lo mejor no tienes una disciplina para leer la Escritura. Miren, yo sé que los que han estado en la clase de lectura bíblica, a muchos les ha sido imposible terminar el curso. ¿Y saben por qué no lo han podido terminar, aunque lo han hecho 1, 2, 3 veces? Porque no tienen una disciplina de su tiempo y de lectura bíblica. Entonces ya se dieron cuenta que les hace falta tener disciplina para eso. ¿Sí? Yo sé que otros lograron terminar el curso porque se disciplinaron. Y algunos dijeron, bueno, yo voy a apartar un tiempo para leer la Biblia, pero obviamente no va a ser 10 minutos, necesito más tiempo, y se disciplinaron a hacerlo. Otros dijeron, yo no puedo, por más que pueden en la semana, entre semana leer, pero me voy a tomar todo el sábado para hacer mi lectura bíblica. Y lo hicieron y se disciplinaron. Entonces también podemos ir adquiriendo hábitos buenos disciplinando a nuestro cuerpo, administrando correctamente nuestro tiempo. ¿Sí? Y de esa misma manera, en todas las cosas que implica la voluntad de Dios, podemos disciplinarnos. De manera que nuestra vida, dice Pablo, no la vivamos como corriendo a la aventura. ¿Sí? Si te apuntas a un maratón, no te vas a ir corriendo por donde a ti se te antoja. ¿Sí? Tienes que correr por el camino que está marcado.
Si te vas a meter a una competencia de lucha o de box, mi hermano, no te vas a entrenar golpeando el aire, ¿verdad? Hay sacos de boxeo, hay toda una serie de instrumentos que sirven para que tu cuerpo sea entrenado correctamente, y de esa manera, cuando vayas a luchar, pues vas a estar capacitado para alcanzar tu objetivo. Lo mismo pasa con la vida espiritual. Hay normas para vivir la vida espiritual y tiene que ver con una disciplina. Entonces, la primer corona de la que Pablo nos habla aquí, mis hermanos, es esta que está mencionada aquí en 1 Corintios 9, y que el apóstol Pablo la llama una corona incorruptible, la corona incorruptible, ¿sale? Si nos da tiempo, mis hermanos, les voy a dar oportunidad de que al final hagamos algunas preguntas. Si algo quieren comentar o preguntar, bueno, va a haber unos breves minutos, si nos da tiempo, ¿sale? Así que si están tomando alguna nota y hay algo que no está claro, tienen alguna pregunta, la podrán hacer. Vamos a dar algunos minutitos. Número 2, mis hermanos, les voy a pedir que vayamos a la epístola de Pablo, allá en Primera a los Tesalonicenses. Primera a los Tesalonicenses, en el capítulo 2. Y vean lo que el apóstol Pablo dice en el verso 19. Lo voy a leer yo a partir, mis hermanos, del 18, para tener la idea completa. Primera Tesalonicenses 2:18 dice: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Sí, pregunta Pablo, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Ahora, si leemos desde un poco atrás, Pablo está hablando de la intención de ir a predicar el Evangelio. De manera, mis hermanos, que al parecer en la Escritura se menciona que hay una corona para los que son ganadores de almas. Para el Señor es importante que tú hayas dedicado tu vida en esa carrera de la vida a ganar almas, a predicar el Evangelio. Así que ya te vas dando cuenta, tal vez, cómo te va a ir en el tribunal de Cristo. A ver, ¿cómo te va en esa lucha contra el viejo hombre? Si el viejo hombre te ha dado unas zarandeadas y a lo mejor dices, no, pues esa ya no, pero a ver la que sigue, el evangelismo, ¿cómo te ha ido en el evangelismo? Bueno, ese es otro asunto importante al que debemos darle relevancia en nuestra vida, ¿sí? Ahora, conocer todas estas cosas, mis hermanos, nos puede servir de una motivación, pero también de una guía en lo que tenemos que centrarnos. A ver, mis hermanos. Entonces, vayan tomando nota de en qué cosas tenemos que centrar nuestro esfuerzo en la vida. Y tenemos que hacerlo, mis hermanos, con los motivos correctos, ¿sí? Ahora, tal vez se pregunte usted si estar esperando un premio es un motivo correcto. Porque en algunas ocasiones se ha criticado que la Biblia diga que debemos de pelear por el premio, de esforzarnos por el premio. Y yo he escuchado ateos que su argumento es, si no cumples te vas al infierno.
Y si cumples, te van a dar un premio. Como que ser cristiano está basado en una amenaza y también en un acto egoísta de luchar por un premio. Pero yo les quiero decir que sí es un motivo correcto hacer las cosas por obtener estas coronas. Porque como vamos a ver un poquito más adelante, tienen un propósito. Y si tú no tienes una corona de estas, sí va a ser algo vergonzoso para ti, por lo que significa y que vamos a explicar un poquito más adelante. Sí, entonces, corona número 1, ¿cómo te va en tu lucha contra esa vieja naturaleza, contra ese viejo hombre, contra disciplinar tu cuerpo? Corona número 2 tiene que ver con tu esfuerzo para predicar el Evangelio. Ahora, yo quiero recordarles que no tiene que ver con el hecho de que hayas ganado durante tu vida 100 almas para Cristo o 10 nada más, sino tiene que ver con el hecho de que tú vayas y prediques. Y si la gente no se arrepiente, eso ya no es cosa tuya. Si tu responsabilidad llega hasta el momento en que tú anuncias el Evangelio. Y si la persona cree, entonces tú la tienes que encaminar. Pero si ella no cree, hasta ahí terminó tu trabajo y tienes que pasar al siguiente, ¿sí? Por eso debemos conocer la Biblia. Yo sé que hay algunos que le predican a una persona y si la persona dice, no quiero en este momento, ustedes se quedan ahí, oran por ella y se pueden pasar 2 años con esa misma persona, pero la Biblia no enseña eso. Si la Biblia te enseña que si con una vas y le predicas y ella dice que no, ve con la siguiente, ¿sí? Es parte, mis hermanos, de lo que entendemos de la Escritura, de manera que tu esfuerzo debe ser por hablarle del Evangelio al mayor número de personas que puedas, de plantar esa semilla en su corazón y el crecimiento ya lo dará Dios en su momento. Y el día que te presentes ante el tribunal de Cristo, podrás estar como leímos, ¿verdad? Podrás estar tranquilo. Podrás estar en paz en medio de ese tribunal porque sabes lo que hiciste y por qué lo hiciste. Entonces vamos mis hermanos a considerar la corona número 3. La corona número 3. Y les voy a pedir que pasemos a la epístola de Santiago. Epístola de Santiago, por favor. Allá en el capítulo número 1. Que es probablemente el capítulo que más conocemos. Usted sabe que el capítulo número 1 de Santiago habla sobre un tema específico, ¿verdad? Habla acerca de las pruebas. Ahora yo quiero que vayamos ahí al verso 12. Verso 12. Dice ahí la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La palabra para tentación y para prueba es la misma palabra, en griego peirasmos. Pero aquí, mis hermanos, la corona, esta corona de la que está hablando el apóstol Pablo, está más ligada que la tentación a la prueba. Nuestra vida va a ser probada de muchas maneras. Y normalmente, mis hermanos, esas pruebas tienen que ver con qué tanto amas tú a Dios. Con qué sabiduría enfrentas tú las pruebas. Cuando llega una prueba a tu vida, y las pruebas pueden ser de muchas formas, de muchas maneras, ¿cómo enfrentas tú la prueba? Porque mira, hay cristianos que tratan de buscar el camino fácil y enfrentan las pruebas de una manera que no es correcta. Con tal de salir del aprieto en ese momento, toman a veces el camino más fácil y terminan enfrentando la prueba de una manera incorrecta. ¿Sí? ¿Qué haces tú, mi hermano, cuando hay una prueba en tu vida? Cuando te quedaste sin trabajo, ¿qué haces? Cuando has tenido un diagnóstico en tu salud que puede ser un asunto de dolor, de sufrimiento,
¿Cómo lo enfrentas? Cuando tienes un asunto en tu familia con alguno de tus hijos y que se vuelve realmente un asunto que es doloroso para ti, ¿cómo haces para enfrentar esa prueba? Bueno, la podemos enfrentar de muchas maneras, mis hermanos, pero la manera correcta, dice Santiago, la manera correcta es pidiéndole sabiduría a Dios. Ahora, aquí yo quiero aclarar esto, porque ya que estamos hablando de esto, por lo menos les tengo que dar algún tip de cómo correr esta carrera para ganarte alguna de estas coronas. Santiago dice que si no tienes sabiduría para enfrentar la prueba, ¿qué tienes que hacer? Pedírsela a Dios. Sí, pero yo aquí quiero aclarar que no es que si tú estás pasando por una prueba y le oras a Dios, de repente te va a venir una revelación y vas a saber cómo enfrentar la prueba. Así no sucede. Cuando hablamos de sabiduría, mis hermanos, cuando hablamos de sabiduría, eso está ligado con la palabra de Dios. A ver, ahorita acabamos de tener este asunto de los juegos bíblicos, y yo sé, mis hermanos, que ustedes saben bastante. Que si comparáramos a nuestra iglesia con otras iglesias, y lo hemos hecho en años anteriores, cuando había concursos bíblicos a nivel de iglesias, y no es por vanagloriarnos, pero sí, ahí siempre les ganábamos a todos, ¿no? Entonces yo creo, mis hermanos, que sigue habiendo un buen acervo bíblico en ustedes, que sí estudian o leen la Escritura y saben más que otros cristianos, pero aquí hay un asunto. Que cuando hablamos de sabiduría, mis hermanos, es cómo eso que sabes lo aplicas a tu vida práctica cuando estás en medio de una prueba. Así que cuando Santiago dice, si tienes falta de sabiduría, pídela a Dios, lo que Dios va a hacer es que va a usar lo que tú ya sabes para aplicarlo a resolver o a enfrentar esa prueba de la manera correcta. Y eso quiere decir que tienes que seguir estudiando tu Biblia, pero tienes que intentar vivir de manera práctica lo que ya sabes. Miren, algo que la gran mayoría puso en esa pequeña encuestita que se hizo el día del aniversario, acerca de por qué le dan gracias a Dios. La gran mayoría, y podría decirles que más del 90%, puso que a usted le dan gracias a la iglesia porque han recibido allí una correcta enseñanza o una doctrina sana. Y cuando yo lo estuve leyendo, yo decía, qué bueno que ha sido así, pero nos estamos quedando un paso cortos, porque el siguiente paso de saber o de haber recibido una doctrina sana y una buena enseñanza, ¿cuál es el siguiente paso? Pues que lo vivamos. Y yo creo que allí nos puede estar fallando. ¿Sí? Cuando llegan las pruebas a tu vida, mi hermano, tienes que pedirle al Señor que te dé sabiduría para saber cómo usar todo eso que tú sabes y enfrentar la prueba correctamente. Por eso es necesario que no dejes tu estudio bíblico. Persiste en llenar tu corazón del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sí? Si se dan cuenta, mis hermanos, es una constante en el texto bíblico. ¿Sí? Si van al libro de los Salmos, los Salmos comienzan diciendo, ¿no?, que hay dos tipos de hombres. Un hombre que se guió por los consejos de los malos y otro hombre que se deleita en la ley de Jehová de noche y de día. ¿No dice eso el Salmo 1? O sea, de noche y de día, esa es una forma de decir que en todo tiempo nosotros estamos yendo a la ley de Jehová, estamos llenándonos de ella, y el resultado de la vida de cada uno de esos hombres es diferente. El hombre que se deleitó en la ley de Jehová llegó a ser como ¿qué? Como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo, ¿y qué? Y su hoja no cae, ¿se lo saben? Mis hermanos, tenemos que seguir insistiendo en eso, pero llevarlo a la práctica, no se queden un paso atrás.
Entonces hay una corona, la corona de la vida, para aquellos que enfrentan correctamente las pruebas. Hay una corona para los que ganan almas, los que predican el Evangelio. Hay una corona para aquellos que luchan contra su vieja naturaleza, contra ese viejo hombre, y vencen, porque han sabido disciplinar su cuerpo. Ahora, si se están dando cuenta, cada una de esas coronas, mis hermanos, está tocando puntos importantes que abarcan la vida cristiana. Y que es importante que tú sepas para que pongas atención en estos puntos. Ahora hay, mis hermanos, otra corona, la número 4, que está mencionada ya en Segunda de Timoteo. Les voy a pedir que vayamos rápidamente a Segunda de Timoteo. En el capítulo 4, y en el verso 8, dice el apóstol Pablo, que es uno de los textos más citados. Les voy a leer desde el verso 6, dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. ¿Se dan cuenta que toma los dos símiles que hemos mencionado? He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Una corona de justicia para los que aman su venida. Ahora, quiero explicarle esto. Cuando aquí se habla de justicia, mis hermanos, estamos hablando una vez más de esa justicia práctica. Porque hay dos tipos de justicia en la vida de cristiano, ¿verdad? Hay una justicia que Dios nos ha imputado, y por lo cual, en virtud del sacrificio de Cristo, nosotros ya somos justos delante de Dios. Pero también hay una justicia práctica, que implica vivir agradando a Dios en todas las cosas que hacemos. Cuando hablamos de un hombre justo, estamos hablando de un hombre que agrada con su vida a Dios, porque sabe vivir en la voluntad de Dios. Entonces hay una corona de justicia para los que aman su venida. ¿Por qué liga Pablo el asunto de la venida de Cristo con la vida justa? Ya lo explicamos en una predicación reciente. Porque debemos vivir, mis hermanos, a la luz del regreso de Cristo. A ver, ese tipo de preguntas que a veces hacen en las redes sociales, ¿no? ¿Cómo vivirías este día si supieras que es el último que vas a vivir? Y luego yo veo las respuestas que ponen y digo, qué barbaridad, ¿no? Para la mayoría de la gente es ir y hacer cualquier cosa que siempre quisieron hacer, ¿no? Y no implica, o ellos no toman en cuenta las implicaciones morales que puede tener eso. No les importa, es su último día de vida. Así que van a ir y hacer cualquier barbaridad que se les venga a la cabeza. Pero si yo les pregunto a ustedes que son cristianos, ¿cómo vivirían este día si supieran que el Señor Jesucristo va a regresar hoy? Y tú sabes que en cuanto venga el asunto del rapto de la iglesia, lo siguiente que va a hacer es que vas a estar delante del Señor para este tribunal de Cristo del que estamos hablando. ¿Cómo vivirías si supieras que hoy o que mañana o que en esta semana el Señor Jesucristo va a regresar en cualquier momento? Bueno, intentaríamos vivir de la manera más grata delante de Él. Como dice Pablo, ¿no? Ya sea que seamos ausentes o presentes en el cuerpo, seamos gratos al Señor. Eso es una constante en la Escritura. De hecho, todo el Antiguo Testamento contrasta al hombre sabio con el hombre necio. Y el hombre sabio es el hombre justo también. Sí, pero nosotros tenemos algo que nos recuerda constantemente que debemos vivir de la manera correcta, que el Señor puede regresar en cualquier momento. Eso me hace pensar un poco en la historia de Enoc. ¿Se acuerdan que dice la Biblia que Enoc
vivió 300 años y después de eso caminó con Dios. Y vivió, si no me falla la memoria, 365 años y fue llevado de este mundo porque Dios se lo llevó. Y entonces la gente se pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Enoc? ¿Por qué durante 300 años hizo lo que quiso? Y los últimos días de su vida comenzó a caminar con Dios de tal manera que no vio la muerte porque Dios se lo llevó. Bueno, coincide, mis hermanos, el hecho de que cuando Enoc cumplió 300 años, él tuvo un hijo. Y ese hijo se llamó Matusalén. Y cuando Matusalén, que fue el hombre que más tiempo vivió, murió, cuando Matusalén murió, en ese año vino el diluvio. Bueno, los teólogos han explicado que el nombre de Matusalén significa cuando muera vendrá. Así se traduce, según las raíces hebreas, cuando muera vendrá. Así que es probable, mis hermanos, que no caminó con Dios porque Dios le dijo, vas a tener un hijo. Y el día que ese hijo muera, yo voy a destruir la tierra. Entonces imagínense ahí al buen Enoc con su niño pequeñito, y resulta que al niño le dio gripa, ¿no? Y entonces Enoc diría, qué barbaridad, ya se va a acabar el mundo. Pero el niño no se murió, se alivió. Y siguió creciendo el niño y un día, no sé, a lo mejor se cayó de un árbol y Enoc ha dicho, ya se acabó aquí todo. Lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta es que la vida de ese niño le recordaba todos los días a Enoc que tenía que caminar con Dios. Y vivió de tal manera que Dios se lo llevó. Y ese niño siguió su vida, vivió 969 años y el día que Matusalén murió, el diluvio vino sobre la tierra. Nosotros, mis hermanos, tenemos también un aguijón así. Y lo llamo de esa manera porque yo espero que el hecho de que ustedes sepan que Cristo puede regresar en cualquier manera sea como un aguijoncito que los mueva a actuar de la manera correcta, a vivir justamente agradando a Dios, porque no sabe si hoy o mañana el Señor va a regresar. Y por eso, mis hermanos, quise darles ese marco de lo que está sucediendo en nuestros días, porque yo quiero que ustedes sepan que no está lejos el regreso de Cristo, que Él pudiera efectivamente regresar hoy por su iglesia. Y yo te pregunto, ¿te vas a quedar o te vas a ir? Y cuando estés en su presencia, para ti será estar con confianza delante del trono de Cristo, o será un asunto de vergüenza y pena para ti. Eso tiene que ver, mis hermanos, como lo hemos visto y como todos estos textos dicen, con lo que tú hagas mientras estás vivo. ¿Con qué motivación lo haces? Bueno, para nosotros vivir en justicia tiene que ver con hacerlo a la luz de la venida de Cristo, porque eso nos va a ayudar a esforzarnos a hacerlo con las intenciones correctas, de agradarlo a Él, de hacerlo para la gloria de Él. Entonces hay una corona de justicia para los que aman su venida. Si tú no estás viviendo justamente, no puedes amar la venida de Cristo, ¿no? Como decíamos en las otras ocasiones, no, pues que el Señor mejor no venga en estos momentos, ¿no? Porque la verdad es que no ando bien. Pero si tú amas su venida es porque estás viviendo rectamente. Por eso aquí el apóstol liga estas cosas. Vamos, mis hermanos, con la última corona que se menciona acá. Y esta última corona está ya en la primera epístola de Pedro. Vayamos allá a la primera epístola del apóstol Pedro. En el capítulo 5, en el verso 4. Lo voy a leer un poquito antes, desde el verso 2, para tomar la idea completa. Dice el apóstol Pedro: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros,
cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahora, estas palabras, mis hermanos, son referidas para aquellos que eran pastores en las iglesias y que llevaban a cabo su pastorado no por interés monetario, no para enseñorearse de los hermanos, sino porque ellos eran servidores del pastor de las ovejas de Cristo y lo hacían de manera correcta y con las intenciones correctas. Y yo quiero, mis hermanos, que tomen en cuenta, sobre todo los jóvenes, porque esperamos que de esta congregación surjan los pastores que van a dirigir a esa congregación los años que vienen. Y ustedes deben saber que ser pastor de la Iglesia de Cristo es un gran honor, que es un privilegio, ciertamente. Carlos Spurgeon decía: si me ofrecieran ser rey de Inglaterra y me dijeran, Spurgeon, te vamos a dar el trono, siéntate acá, él diría, no me voy a rebajar a eso, porque yo tengo el mejor trabajo de todos, que es pastorear a la Iglesia de Cristo. Pero, mis hermanos, pastorear a la Iglesia de Cristo conlleva trabajo, conlleva sacrificio, conlleva abandonar muchas cosas que a lo mejor uno pudiera tener en el mundo, pero por servir a Cristo en el ministerio uno deja todo eso. Implica tener decepciones del trabajo a veces de toda la vida, tener ataques de Satanás en tu vida, pero a final de cuentas, mis hermanos, es un ministerio que está puesto por Dios y que va a ser reconocido de una manera especial. Yo quisiera que muchos de los chicos que están aquí, de los más jóvenes, tomen esto en cuenta. Tal vez el Señor te dé ese don para ser pastor. Y si, mi hermano, tú ya estás con la conciencia de que tal vez el Señor te está llamando, hazlo, sigue, trabaja, esfuérzate. Ciertamente que va a ser desgastante, puede ser incluso doloroso, pero es algo que el Señor ha dado a la iglesia pastores y no deberían los jóvenes que tienen ese ánimo abandonar ese propósito en su vida. Sigan adelante, jóvenes. Seguramente que en algún momento, mientras estemos nosotros, tal vez llamemos a algunos de ustedes para comenzar a compartir la palabra, para empezar a tener un poco más de estudio y preparación para este camino pastoral, porque es algo importante. Y dice aquí el apóstol Pedro que para aquellos que hayan pastoreado la grey de Dios de la manera correcta, la palabra grey significa rebaño, los que hayan pastoreado el rebaño de manera correcta recibirán una corona que se llama la corona de gloria. Y de esa manera, mis hermanos, se completan las 5 coronas que menciona la Escritura, ¿sí? Entonces, sí es importante, y si te es posible, apréndetelas de memoria, en qué consiste cada una, porque es una especie de guía para que corras de la manera correcta, que pongas atención en lo que el Señor va a evaluar el día que estés delante de su tribunal. Así que es así como cuando vas a hacer un examen para entrar a la universidad y te dan la guía, ¿sí? Y así ya no vas a ciegas, sin saber ni de qué te van a preguntar a la mera hora, ¿no? Bueno, es lo mismo. Ahora tú ya sabes que ese día que estés en el tribunal de Cristo te van a evaluar en cómo fue tu disciplina en tu cuerpo para vencer al viejo hombre. También se va a evaluar tu dedicación en predicar el Evangelio. También el Señor va a tomar en cuenta la manera en que tú enfrentaste las pruebas cuando vinieron a tu vida.
El Señor va también a apreciar que hayas vivido una vida justa a la luz de la venida, del regreso de Cristo. Y finalmente, para aquellos que quieran dedicar su vida al ministerio del pastorear la iglesia de Cristo, bueno, hay también una corona si se hace de la manera correcta. Mis hermanos, ya hemos dicho que las coronas que se van a dar no son coronas que implican un poder político o ningún tipo de poder. La palabra que se emplea aquí para corona es la palabra griega estéfanos, y es la palabra que se aplicaba a la corona del vencedor en la carrera o en alguna competencia. Pero mire, quiero que pasemos a un texto más, porque quiero que veamos cómo estas coronas van a tener un uso en el cielo, ¿sí? Quiero que vayamos al libro de Apocalipsis, por favor. Apocalipsis capítulo 4. Ahora, ahí en el libro de Apocalipsis, mis hermanos, los primeros capítulos 2 y 3 nos hablan de esas cartas que Cristo envió a la iglesia. En el capítulo 4 se nos presenta esta escena en el cielo. Y a partir de aquí no se vuelve a mencionar la iglesia en todo el libro de Apocalipsis, sino hasta el capítulo 21, por ahí así más o menos. Porque la iglesia no pasa por todas esas pruebas, esos juicios de Dios que van a caer sobre este mundo. Y la última vez que probablemente se refiere a la iglesia es aquí, en este pasaje, pero se lo quiero explicar. Mire, si ya tiene Apocalipsis 4, voy a leer desde el verso 1. Dice la palabra de Dios: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a una esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora, la escena de por sí, mis hermanos, ya es sobrecogedora, porque es una escena del trono de Dios. Y están allí los serafines que alaban a Dios y que repiten: Santo, Santo, Santo. Y mis hermanos, en medio de esa escena del trono de Dios hay 24 ancianos. Ahora, se ha especulado mucho acerca de quiénes son esos 24 ancianos. Algunos han dicho que son las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles.
Pero eso es anacrónico aquí, porque aquí acaba de suceder el rapto de la iglesia. No está el pueblo de Israel aquí. Estos ancianos reciben coronas, que son estéfanos, por lo cual, mis hermanos, es muy probable que este grupo de 24 ancianos sea una representación de la iglesia del Señor. No son ángeles, porque los ángeles nunca reciben coronas en todo lo que dice la Biblia, ni después. En el futuro tampoco se dice que ellos vayan a recibir alguna corona, pero la iglesia sí. Y ellos están ahí delante del trono de Dios cuando toda la creación y todos los ángeles están adorando al Señor. Y en medio, mis hermanos, de esa adoración, los ancianos vienen y se postran delante del que está sentado en el trono. Y dice la palabra que echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. De manera, mis hermanos, que si tú recibes una corona por tu manera correcta de vivir en este mundo, el día, mis hermanos, que la creación, que los ángeles rindan gloria a Dios, tú vas a tener algo que ofrecerle al Señor. Porque yo quiero que recuerdes algo. ¿Qué fue lo que te motivó a vivir de manera correcta? ¿Darle la gloria a quién? A Dios. Y eso no se va a perder. La manera en cómo viviste en este mundo va a ser la manera en que vas a seguir viviendo en la eternidad. Y así como aquí le diste la gloria a Dios y eso fue lo que motivó a tu corazón de vivir de una manera, cuando estés en el cielo, delante del trono de Dios, vas a volver a darle la gloria a Dios. Y diciendo: esta corona, Señor, que yo recibí, porque en el mundo te di la gloria, te la entrego de nuevo a ti. Porque el único digno de recibir la gloria eres tú. Por eso yo te pregunto, ¿qué sentirás si tú estás ese día allí y no tienes una corona? ¿Qué le vas a ofrecer al Señor? ¿Te vas a quedar viendo nada más? ¿Te vas a postrar en su presencia y no tendrás nada que ofrecer? Pero no solamente el asunto se queda aquí, porque es probable, mis hermanos, que estas coronas, las que haya recibido 1, 2, 3, 4, 5, imagínense un varón que haya recibido las 5 coronas, o 4, o 3, excelente. Mis hermanos, esas coronas que ha recibido es probable que estén ligadas a otra cosa, al grado de la gloria de Dios que vas a reflejar por la eternidad. Porque hay una serie de textos bíblicos que nos dicen que los creyentes cuando estén en el cielo van a reflejar la gloria de Dios. Esos atributos como la santidad, como el amor, como la sabiduría, que son atributos que Dios sí comparte con sus criaturas. Y en la medida que tú hayas servido a Dios aquí, tú vas a reflejar eso en el cielo. Sí hay grados de gloria en el cielo. Y va a haber algunos que para la gloria de Dios reflejen delante del Señor esa gloria de lo que ellos han hecho o de lo que hicieron cuando estaban aquí. Así que les voy a pedir que busquemos algunos textos y vamos a comenzar con Daniel 12:3. Y para que no se duerman, les voy a pedir que quien encuentre primero el texto lo lea, póngase de pie y léalo. Daniel 12:3. Gracias. Ahí Daniel, mis hermanos, está hablando en el contexto del final de los tiempos.
Y él dice que los que hayan sido entendidos resplandecerán en la eternidad como las estrellas. Quiero que veamos Mateo capítulo 13, verso 43. También el que lo encuentre, por favor, póngase de pie y léalo, Mateo 13, 43. Ok, este texto, mis hermanos, es parte de la explicación del Señor de la parábola del sembrador. ¿Sí? Y Él está hablando al final que los que hayan sido injustos, bueno, van a ser echados al lago de fuego, pero los que hayan sido hallados justos, ellos resplandecerán en el reino. Primera de Corintios 15, 40 y 41, por favor. Primera a los Corintios 15, 40 y 41. Gracias. ¿Sí? ¿Cuáles son los cuerpos celestiales? Son esos cuerpos que vamos a recibir cuando el Señor regrese por la iglesia. Nuestros cuerpos van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos y no van a ser iguales a estos cuerpos de humillación que tenemos ahora, que todavía batallan con el pecado, que todavía se enferman, que todavía sufren. Ya no, los cuerpos que vamos a recibir son cuerpos diferentes y van a destellar una gloria también. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, el asunto de estar allá en el cielo tiene que ver con un resplandor especial que está ligado a la gloria de Dios. Un texto más, Primera de Corintios 15, 49, es el último y con este vamos a terminar. Primera de Corintios 15, 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Gracias. ¿Sí? Nuestra imagen del celestial quiere decir esos atributos que vamos a reflejar cuando estemos allá. Pero eso, mis hermanos, tiene que ver que durante toda la eternidad vamos a reflejar un cierto tipo de gloria para Dios, que honra a Dios, que reconoce a Dios. Y tiene que ver con las coronas que tú vas a recibir el día del tribunal de Cristo. Así que no solamente es que vayas a pasar a lo mejor una pena si no recibes nada, sino que por la eternidad ese resplandor de la gloria de Dios puede ser que en ti sea mínimo, o que realmente tu existencia en el cielo esté constantemente reflejando la gloria de Dios para la gloria de Dios mismo. Entonces sí es importante esto. Este tiempo que tenemos de vida en la tierra, que puede ser corto y que de hecho pues 70, 80 años no es gran cosa, es una insignificancia a comparación de la eternidad, pero es importante porque va a determinar cómo vas a vivir delante de Dios por la eternidad. Por eso vale la pena, mis hermanos, despreciar esta vida. Todo lo que el mundo te ofrece, todos los placeres que puedes tener aquí, porque al final de cuentas son 70, 80 años a lo más. Y después de eso, lo que hayas hecho aquí tendrá repercusión en el cielo, para siempre, para toda la eternidad. Vale la pena, mi hermano, que te centres en esto, en este tiempo. Y si tienes que dejar cosas, déjalas. Si tienes que corregir cosas, corrígelas. Si tienes que disciplinar tu cuerpo, disciplínalo. Si es necesario que embarques tu vida en servir a Cristo en algún ministerio, hazlo. Porque eso va a tener su repercusión para la gloria. Bueno, ya hemos tenido algunos tips de cómo va a ser este examen, cómo va a ser la prueba. Ya tienes la guía. Solamente la tienes que seguir. Yo creo, mis hermanos, que sí implica una dedicación, un esfuerzo, pero tenemos al Espíritu de Dios en nuestra vida, ¿no? Sí implica dejar cosas, pero va a valer la pena. Yo creo, mis hermanos, que tenemos que empezar a pensar de una manera diferente, como lo hemos hecho hasta el día de hoy. Porque a veces recibimos alimentación, pero nos quedamos ahí en lo poquito. No, vayamos más allá de eso. Entonces yo los invito, mis hermanos, a que hagan esto
Yo espero, mis hermanos, que sea de bendición para ustedes este breve recorrido escatológico por cosas que afectan a lo práctico aquí en este mundo. Sí, porque una escatología que solamente llena nuestro morbo no tiene ningún sentido, pero una escatología que nos impulsa a cambiar nuestra manera de vivir, yo creo que vale la pena que la repasemos, que la atendamos. Vamos a intentar subir los audios de todo esto, mis hermanos, para que lo vuelvan a repasar, y yo espero que sea de bendición para ustedes. Vamos a dejarle por ahora hasta aquí con esta exposición, y voy a dar un tiempo, una media hora, si hay comentarios o preguntas, o si no las hay, bueno,